Suma Teológica, parte segundo, Doxo Ae, cuestión 50. Partes subjetivas de la prudencia. Viene a continuación el tema de las partes subjetivas de la prudencia. Y dado que ya se trató en su respectivo lugar, Qi 47 y 49, el tema de la prudencia individual, trataremos ahora el de las especies de prudencia cuya función es gobernar la multitud. Sobre ello se formulan 4 preguntas. La gubernativa es una especie de la prudencia. La política es una especie de la prudencia. ¿Lo es la económica? ¿Lo es la militar? Artículo 1. Es especie de prudencia la de gobierno, lat. Objeciones por las que parece que la llamada regnativa o gubernativa no debe ser incluida como especie de prudencia. 1. La prudencia gubernativa se ordena a mantener la justicia, a tenor de la expresión del filósofo en Un Poem Ethic. El príncipe es guardián de lo justo. Luego, más que a la prudencia pertenece a la justicia. Según el filósofo en Tresepol, el reino o monarquía es una de las 6 formas de gobierno. Ahora bien, ninguna de las otras 5 formas, es decir, la aristocracia, la política o timocracia, la tiranía, la democracia y la oligarquía, da lugar a una especie de prudencia. Luego tampoco el reino o monarquía debe dar lugar a la prudencia regnativa. Promulgar leyes no es competencia exclusiva del rey. También la tienen otras autoridades e incluso el pueblo, según San Isidoro en el libro Etimol. Ahora bien, el filósofo señala, en Vis Ethic, entre las partes de la prudencia, la legislativa, luego no es adecuado sustituirla por la prudencia regnativa. Contra esto está el testimonio del filósofo en Tresepol. La prudencia es virtud propia del príncipe, luego la prudencia de gobierno o regnativa debe ser prudencia especial. Respondo, como queda expuesto, Kiko 47, 8 y 12, la función propia de la prudencia es dirigir y mandar, de ahí que, donde hay razón especial de régimen o imperio de los actos humanos, hay también razón especial de prudencia. Ahora bien, resulta evidente que existe razón especial y perfecta de régimen en quien no sólo debe regirse a sí mismo, sino también a la comunidad perfecta de una ciudad o un reino. En efecto, la república es tanto más perfecta cuanto más universal, extendiéndose a más cosas y llegando a un fin más elevado, de ahí que por una razón especial y perfectísima, atañe la prudencia al rey, a quien incumbe regir la ciudad o el reino. Por eso entre las especies de prudencia se enumera la regnativa. A las objeciones 1. Toda materia de las virtudes morales corresponde a la prudencia, que las dirige, y ese es también el título por el que la recta razón de la prudencia forma parte de la definición de la virtud moral, como ya hemos expuesto. Cos 47 Pimbarg 58 Por eso mismo necesita también la dirección de la prudencia la ejecución de la justicia, en cuanto orientada al bien común, que es el oficio especial del rey. De ahí que esas 2 virtudes, la prudencia y la justicia, son sobre todo propias del rey, a tenor de lo que leemos en la Escritura. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia, Ger 23:5, pero dado que es más propio del rey la dirección y de los súbditos la ejecución, por eso la gubernativa se considera especie más de la prudencia, que es directiva, que de la justicia, que es ejecutiva. El reino o monarquía es la mejor entre las demás formas de gobierno, según el filósofo en Six Ethic. Por ella, pues, debía denominarse preferentemente esta especie de prudencia, pero comprendiendo también en ella todas las demás formas de gobierno buenas, no las perversas, que se oponen a la virtud y no pueden por ello ser partes de la prudencia. 3. El filósofo la llama prudencia gubernativa por el acto principal del rey, que es dar leyes. Y aunque esto competa también a otros, solo les compete en cuanto de algún modo participan del gobierno del rey. Artículo 2. Puede ponerse la política como parte de la prudencia. Las objeciones por las que parece que la política no debe colocarse entre las partes de la prudencia. La prudencia gubernativa es parte de la prudencia política,
como hemos dicho, muchos 48. Ahora bien, la parte no debe dividirse del todo. Luego la política no debe ponerse como parte de la prudencia. Do. Las especies de hábitos se distinguen por los objetos, pues bien, son los mismos los objetos que debe mandar el gobernante y ejecutar el súbdito. En consecuencia, la política, como propia de los súbditos, no debe figurar como especie de prudencia distinta de la prudencia de gobierno. 3. Cada súbdito es persona particular. Ahora bien, toda persona particular puede regirse a sí misma suficientemente por la prudencia común. Por lo tanto, no es necesario poner otra especie de prudencia llamada política. En cambio está el testimonio del filósofo en Sise Ethic. Es propio de la prudencia de las leyes lo que pertenece al gobierno de la ciudad, como prudencia arquitectónica. Pero ésta lleva el nombre común de política, que trata de los singulares. Respondo. El siervo es movido por su señor por el imperio, igual que el súbdito por el jefe, pero de modo distinto a como son movidos los animales irracionales y los seres inanimados por sus respectivos principios motores. En efecto, tanto los unos como los otros son solamente impelidos, pero no se conducen por sí mismos, ya que carecen del dominio de sí, por medio del libre albedrío. De ahí que la rectitud de gobierno no se da en ellos, sino en quienes les mueven. En cambio, los siervos y cualquier clase de súbditos son regidos por el mandato de otro, pero moviéndose ellos libremente. Por eso necesitan la rectitud del gobierno para regirse ellos mismos en la obediencia a los príncipes. Esa es la función propia de la especie de prudencia llamada política. A las objeciones. 1. Como queda dicho, 1. La gubernativa es la especie más perfecta de la prudencia. De ahí que la prudencia de los súbditos, menos perfecta que la gubernativa, conserva el nombre común de prudencia política. Como en lógica el convertible que no expresa la esencia, retiene el nombre común de propio. 2. La diversa razón del objeto diversifica al hábito en su especie, como hemos dicho. Q 45. 1, 2, Q. Pues bien, las mismas acciones son consideradas por el rey, bajo una razón más universal, que por el súbdito que obedece, ya que son muchos los que obedecen en diversos oficios al mismo rey. De ahí que la prudencia gubernativa se compare con la política, de la cual tratamos, como el arte del arquitecto con la del obrero. 3. Por la prudencia general se rige el hombre a sí mismo en orden al propio bien, por la política de que hablamos en orden al bien común. Artículo 3. ¿Debe incluirse la económica como especie de la prudencia? Lat. Objeciones por las que parece que la económica no debe ponerse como especie de la prudencia. 1. Según dice el filósofo en Bis Ethic, que la prudencia se ordena a todo el vivir rectamente, la economía, en cambio, se ordena a un fin particular, es decir, a las riquezas. Como dice el mismo filósofo en I-Ethic, la economía, pues, no es especie de la prudencia. Tú. Según hemos expuesto, Q 13, la prudencia es exclusiva de los buenos. La economía, en cambio, puede ser patrimonio también de los malos. Y, en efecto, hay muchos malos que son próvidos en el gobierno de su familia. Luego la economía no debe figurar como especie de la prudencia. Tú. Como en la sociedad hay jefes y súbditos, también en la familia. En consecuencia, si la economía fuese parte de la prudencia, como lo es la política, habría que hablar de una prudencia del padre, como hablamos de la prudencia del gobernante. La realidad, sin embargo, no es así. Luego tampoco la economía debe ponerse como parte de la prudencia. Contra esto, tenemos la enseñanza del filósofo, en C. Ethic, de que de las partes de la prudencia ordenadas al gobierno de la multitud, una es prudencia económica, otra política y otra legislativa. Respondo. La razón formal del objeto dividido en universal y particular, en todo y en partes, diversifica también las artes y las virtudes, y, según esa diferencia, una es principal respecto de la otra. Ahora bien, resulta evidente que la familia ocupa un puesto medio entre la persona individual y la ciudad o reino, ya que, en efecto, la persona individual es parte de la familia, y la familia, a su vez, lo es de la ciudad o reino. Por esa razón,
al igual que la prudencia común, que es directiva del individuo, es distinta de la política. La económica debe distinguirse de las dos. A las objeciones 1. Las riquezas se refieren a la prudencia económica no como fin último, sino simplemente como instrumento, según leemos en Hippolyte. El fin último de la prudencia económica, en cambio, abarca la totalidad del vivir bien en las manifestaciones de la vida familiar. Pero el filósofo, solo por vía de ejemplo en E-Ethic, pone las riquezas como fin de la prudencia económica, ya que lo son en el afán de muchos. Algunos pecadores pueden mostrarse próvidos en algunos negocios particulares de la vida familiar, pero no en el conjunto de la vida doméstica. Para eso se requiere, ante todo, una vida virtuosa. 3. La autoridad del padre en casa es, en parte, similar a la del rey, como leemos en Veto Ethic, pero no posee, como él, potestad de gobierno completa. Por esa razón, la prudencia del padre no da lugar a una especie distinta, como la del rey. Artículo 4. Debe incluirse como especie de prudencia la militar lat. Objeciones por las que parece que la prudencia militar no debe figurar como especie de prudencia. 1. La prudencia es distinta del arte, como leemos en The White Ethic. Ahora bien, lo militar parece el arte de las cosas de guerra, como expone también el filósofo en Therese Ethic. Luego lo militar no debe figurar como parte de la prudencia. La ocupación militar, lo mismo que otras ocupaciones, por ejemplo, la de los comerciantes, de los artífices y otras semejantes, estarían incluidas dentro de la política. Ahora bien, las demás ocupaciones que se desarrollan en la vida no se consideran como partes de la prudencia, luego tampoco debe ser considerada la militar. En cosas de guerra adquiere máxima importancia la fortaleza. En consecuencia, la ciencia militar corresponde mejor a la fortaleza que a la prudencia. Contra esto está lo que leemos en la Escritura. Con estratagemas se hace la guerra, y la victoria está en la muchedumbre de los consejos. Prov 24:6. Pues bien, aconsejar es propio de la prudencia. Luego, en asuntos de guerra, es sumamente necesaria la especie de prudencia llamada militar. Respondo. Lo que es producto del arte y de la inteligencia debe ser conforme a lo que procede de la naturaleza, obra de la inteligencia divina. Pues bien, la naturaleza tiene dos objetivos. Primero, dirigir cada cosa en sí misma. Segundo, resistir a cuanto se oponga o pueda destruirla. Por esa razón proveyó a los animales no sólo de apetito concupiscible, para que tiendan a las cosas convenientes para su conservación, sino también del apetito irascible, que les impulse a resistir a cuantos se les opongan. De ahí que es también necesario que en lo que está regido por la razón haya no sólo la prudencia política que disponga de forma conveniente lo que atañe al bien común, sino, además, la prudencia militar que rechace los ataques del enemigo. A las objeciones, 1. Lo militar puede ser arte en cuanto tiene ciertas reglas sobre el buen uso de determinados medios externos, por ejemplo, armas, caballos, etc., pero corresponde más a la prudencia en cuanto ordenado al bien común. Las demás ocupaciones que se desarrollan en la ciudad se orientan a alguna utilidad particular. La ocupación militar, en cambio, tiene como fin velar por el bien común. 3. El ejercicio del arte militar corresponde a la fortaleza, la dirección, empero, a la prudencia, sobre todo tal como se ve en el jefe del ejército.